Buenas tardes a todos. Siendo las 2 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra capacitación en línea, la webinar número 27. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes experiencias que vivimos, digamos, en la vida real, con algunos factores relacionados con la presencia de camas húmedas. Para comenzar entonces, hablar de eso que les decía, que es compartir con ustedes una experiencia vivida en el manejo de granjas avícolas, en este caso de ponedoras, con las camas húmedas. Hacemos a manera de preámbulo unas consideraciones. Estas consideraciones tienen que ver con aspectos de salud pública, de convivencia o con aspectos ambientales. Esto quiere decir que todo lo que tenga que ver con situaciones de exceso de humedad con las camas en granjas avícolas, por supuesto que tienen una relación directa con la convivencia, puesto que se generan olores y una proliferación exagerada de moscas. Tiene mucho que ver con el bienestar de los trabajadores y con la salud de las aves. Es apenas obvio que el exceso de humedad en las camas de los galpones de las ponedoras también aplica para los galpones de los pollos, pues atenta contra el bienestar de los trabajadores y por supuesto contra la salud de las aves. La manipulación y el transporte de gallinaza se vuelve un trabajo demasiado complicado que tiene repercusiones en lo económico. Tiene uno, cuando está metido en una situación de esta naturaleza, tiene mucho que ver con las corporaciones autónomas regionales, en el Valle, por ejemplo, con la CBC, con Cornar en Antioquia, y en fin, con todas las corporaciones regionales, tiene uno, digo, mucho que ver, porque a toda hora se la pasa uno atendiendo requerimientos de toda índole, no solo de ellos, sino también de las secretarías seccionales de salud pública. Tiene que ver con las juntas de acción comunal. Incluso en algunos lugares es necesario estar uno atendiendo requerimientos, haciendo reuniones, haciendo lobby, defendiendo la causa con las alcaldías, con toda la población vecina, y se ve uno abocado inclusive a realizar donaciones, a hacer campañas de fumigación, en fin, todo lo que sea necesario para tratar de sacar adelante una situación irregular con las camas húmedas. Esta imagen, que ha perdido un poquito de nitidez buscando hacerla liviana y ágil para la presentación en línea, pues da fe de lo que era el problema tan serio en esta compañía. Esta es una compañía, la segunda, tercera más grande en capacidad instalada del país, en ponedoras de huevo comercial. Como pueden ustedes observar, este es un galpón tradicional de jaula tradicional, galpón abierto, como suelen ser muchos de los galpones de la avicultura tradicional colombiana. Y si ven en el piso, se ve un lodazal completo. Eso era la situación típica, común de esta compañía. Y como una herramienta de trabajo, ustedes ven recostados en las jaulas las palas. En esta empresa también, además de las palas, hubo necesidad de hacer rastrillos como los que se usan para revolver el café. Con esos rastrillos, pues se sacaba todo ese lodazal y toda esa humedad, porque pues, como es apenas lógico, ahí no le entra la escoba. Esto es una humedad excesiva que había que sacarla con rastrillo y con pala. Esta es otra vista de otro galpón de la misma compañía, otro galpón tradicional. Esta es una jaula californiana. La anterior que me devuelvo es una jaula un poco más moderna que la que acabo de mostrar, con un techo más alto, con 3 pisos en cada módulo. Esta es
un galpón californiano de mucha más antigüedad. Este galpón tranquilamente es el fundador de esa empresa y tiene más de 50 años, cerca de los 60 ya puede tener. Vemos que son galponcitos de 2 módulos nada más. En la mitad se ve que es el vértice de las 2 aguas del galpón. Tiene solamente 2 niveles. Es un galpón extremadamente largo, tiene 170 metros. Y lo que llama la atención es lo que ustedes ven, el espejo de agua, de humedad, de gallinaza húmeda que se ve en el callejón central. Esta situación era la que había que enfrentar todos los días en esta compañía y por supuesto, como decíamos ahorita, el trabajo para los operarios, para todos los que tienen que ver con las gallinas, es oprobioso y las condiciones ambientales de salubridad, no solo para los trabajadores, sino para las aves, es todo un problema. Otra vista de otra granja, esta es en otra compañía, pero miren lo que se ve, eso es lodo, eso es exactamente, eso es pura gallinaza húmeda. Aquí pues, por lo que veo renunciaron a sacar la gallinaza húmeda todos los días como se hacía en la anterior compañía y esto termina convirtiéndose en un camino de herradura prácticamente lleno de lodo por cuenta de la gallinaza húmeda. Hablando de las consideraciones económicas, pues empieza a tenerse sobrecostos de todo tipo. Por ejemplo, la gallinaza en sí misma deja de ser un rubro sobre el cual se puede conseguir algún beneficio, algún aprovechamiento, termina siendo un sobrecosto. Lo que se le adiciona a las camas, bien sea bagacillo de caña como se usa en el Valle del Cauca, o acerrín o viruta de madera como se usa en otras partes del país, pues el consumo de estos productos se incrementa de una manera extraordinaria. Lo que es la cosecha, el transporte y el procesamiento de la gallinaza es una cosa muy loca. Imagínense cosechar gallinaza húmeda, pues en la mayoría de las veces toca echarla a rodar por las canales de desagüe. Transportar ese tipo de gallinaza requiere inclusive una infraestructura adicional como carros acondicionados o pequeños vehículos acondicionados para transportar prácticamente líquido. Y ni hablar del procesamiento. Procesar gallinaza con ese exceso de humedad, pues no solamente es dispendioso, demanda mucho tiempo y además demanda muchos recursos económicos. Se pierde mucho producto, o sea, se pierde mucha gallinaza. Es necesario, cuando uno está metido en semejante hoyo, invertir en correctores de olor que se utilizan bien sea en el alimento, fumigado. El control de plagas también se incrementa porque la humedad favorece la multiplicación de las larvas de mosca. El deterioro de los equipos está al orden del día. La gallinaza, como sabemos, es extremadamente corrosiva y cuando tiene exceso de humedad, como en este caso, pues ni hablar. Las aves son más susceptibles. Recuerden que cuando hay un exceso de amoníaco, el aparato respiratorio de las aves no trabaja correctamente, las cilias se detienen y no se puede evacuar las impurezas que las aves respiran, o sea que las enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes. Las incapacidades y las deserciones del personal también son muy frecuentes en este tipo de explotaciones. Ni que hablar de una persona que trabaja todo el día en un galpón de estos, en la casa ya no lo quieren recibir porque no hay poder humano que le quite el olor, ni siquiera el baño, el cambio de ropa. Esa gente termina oliendo a gallinaza todo el tiempo. Solamente los que entramos por ratos no sabemos qué hacer con el olor. Imagínense un tipo que le toca lidiar con este problema todo el día y todos los días. Otra imagen de uno de esos galpones de la compañía donde le estoy contando la experiencia.
Ahí ustedes ven, adelante del señor que está boleando pala, hay un carrito, que es como un cajón con ruedas, pues donde echan la gallinaza húmeda. Eso que se ve ahí es cuando el problema, digamos, no está tan serio, pero es parte de la problemática lo que se empieza a ver allí, el exceso de humedad en las camas. La gallinaza húmeda tiene un sobrecosto, aquí está estimado en términos de mano de obra, de empaque, de tractorista, de salario, de energía, etcétera. Los costos, digamos que son de otra época, pero sirve para mostrarles, con el cursor estoy mostrando lo que vale cada kilo sacarlo en una gallinaza seca, lo que valía sacar cada kilo de gallinaza húmeda, o sea, 3 veces más, y lo que cuesta procesar la gallinaza húmeda. Quiere decir que si sumamos esto y esto, decimos tranquilamente que hay 6 veces más caro la manipulación, la cosecha y el proceso de la gallinaza húmeda que la gallinaza seca. Y llevándolo a gallinas, eso que veíamos ahorita como 48 pesos de sobrecosto, lo llevamos a gallinas y nos damos cuenta que al final se pierde por cada gallina 720 pesos de esa época, que trasladados a valor presente tranquilamente puede ser el doble de eso. Antes de que se llegara a una crisis de esas proporciones, la gallinaza de esa empresa, como suele pasar en otras compañías avícolas del país, era una gallinaza totalmente común y corriente, como lo vemos en esta imagen. Ahí se ven las plumas secas, se ven el bolo fecal totalmente bien conformado, se notan las heces fecales de color blanco, los bollitos bien formados, y no se ve por ningún lado exceso de humedad. Ese era el panorama que se vivía en esa compañía antes de meterse en semejante problema. Los galpones elevados dejaban formar pirámides completamente secas y sólidas de gallinaza, o sea, el problema, digo, antes no era tal. Al punto que la gallinaza se empacaba en el sitio. La gente, los opereros llegaban con los sacos y empacaban ahí, había que tumbar esas torres y las iban empacando a pala. Pero con el tiempo, gracias a lo que les vamos a compartir al final de esta hora, esa situación terminó degenerando en un problema realmente muy serio. Esta es otra imagen del galpón en donde se ve pues el exceso de humedad en la gallinaza, y esta canal que terminó siendo una canal de desagüe por donde con el rastrillo que yo les decía, se corría toda la gallinaza para acá y prácticamente se perdía, además de que se atentaba contra las fuentes de agua, porque todo eso lo depositaba uno en las sequías que corrían alrededor de estas granjas. Empezamos a revisar entonces, metidos ya en el problema como estábamos, las posibles causas del problema, y había que, como siempre, como de costumbre, que abordar el tema de la genética, el tema nutricional, la parte sanitaria, el agua, la calidad y la cantidad del agua, la temperatura ambiente y de los galpones donde están alojadas las aves, la edad de las gallinas, el tipo de alojamiento, los bebederos, y con los bebederos quiero hacer referencia pues al sistema hidráulico en general. Abordados uno por uno, el tema genético fue motivo de consulta con la casa genética, con la matriz, pues porque las hipótesis en primera instancia apuntaban a que la genética había cambiado. Es lo que casi siempre ustedes y nosotros y todo el mundo que tiene que ver con aves piensa cuando se le viene un problema que no tenía, y es la genética cambió,
y se especulaba diciendo que la nueva genética tenía problemas renales, para decir o para justificar un poco el exceso de eyección húmeda que estábamos viendo en las aves. Lo veíamos más en aves rojas que en aves blancas. Esta compañía tenía y sigue teniendo aves de las dos líneas, y se veía más, como digo, en aves rojas que en aves blancas. Y también lo veíamos en todas las líneas genéticas, porque nos dimos a la tarea de consultar con colegas, amigos y ver otras granjas con otras genéticas, y en todos lados que tenían, digamos que el factor común, tenían el problema. El otro punto al que siempre le caemos es al factor nutricional, y las consultas iban enfocadas a los nutricionistas hacia los niveles de inclusión de soya. Quienes manejan pollo de engorde se darán cuenta que cuando los niveles de inclusión de soya, y sobre todo cuando estas soyas tienen algún problema en el procesamiento, bien sea exceso de cocción o falta de cocción, empiezan a verse factores antinutricionales como los inhibidores de tripsina, que hacen que se produzca un paso más rápido del bolo alimenticio a través del tracto digestivo, lo que se conoce comúnmente como tránsito rápido, que al final de cuentas no es otra cosa que una diarrea acuosa que hace que las camas se humedezcan. Pues el mismo factor pasa con las gallinas. También cuando las ollas están sobrecocidas, sobreprocesadas, se pueden empezar a incrementar los inhibidores de tripsina, que hacen que haya un tránsito más rápido del bolo alimenticio y que se produzca una diarrea acuosa. Todo eso entonces fue necesario revisar, ajustar los niveles de inclusión de soya, buscando con eso pues disminuirlos y disminuir algún factor asociado a él. El balance electrolítico también entra a jugar un papel importante, por cuanto tiene mucho que ver con la retención de líquidos en el tracto digestivo. Las grasas rancias, en la revisión de literatura también se le atribuye como uno de los factores que pueden causar diarreas en las aves. Los niveles de fibra, en la medida en que tengan más o menos fibra, pueden tener más o menos paso rápido del bolo alimenticio por el tracto digestivo. Proteínas de carne indigestibles también producen diarreas. Los excesos de calcio, se decía, todavía se especula al respecto, diciendo que calcio en exceso puede llegar a producir daño renal, y que por tanto puede haber un exceso de eliminación de líquidos a través de los riñones. Y el consumo de agua está directamente relacionado con mayor o menor deyección de líquidos, por supuesto. Causas sanitarias, pues empezamos entonces también a rebuscarnos por el tema de la calidad microbiológica del agua, a usar promotores de crecimiento, a cambiar los promotores que se estaban usando, a comparar terapias antibióticas contra aves control, aunque no había un problema sanitario declarado, pero pues la idea era intentar una solución por algún lado. Se hicieron histopatologías renales para tratar de determinar si en efecto esa hipótesis atrevida de que quizás la nueva genética había dañado, mejorado, aumentado, deteriorado el riñón. Pues también se hicieron histopatologías renales de riñones de gallinas metidas en galpones con problemas, análisis de micotoxinas, se intentaron protectores de mucosa digestiva para tratar de impermeabilizar el tubo digestivo y buscar con eso controlar algo las deyecciones líquidas. Se empezaron en esa época a utilizar microorganismos eficientes, algo un poco más primario que lo que ahorita se conoce como probióticos, prebióticos, etcétera. Y todo este arsenal de productos y estrategias y alternativas pues no daban con la solución del problema. A la calidad del agua le buscamos a través de compañías externas especializadas en el manejo
del agua, plantas de tratamiento. Todas las granjas se dotaron entonces de una planta de tratamiento de agua que apuntaba no solo a potabilizarla desde el punto de vista bacteriológico, sino también a reducirle la dureza, hacer aguas blandas menos complicadas para alimentar y para alimentar aves. Se llegó inclusive a instancias superiores para hacer análisis especializados de agua y llegamos en ese momento entonces a la Universidad del Valle. Se implementaron prácticas rutinarias de limpieza de los circuitos hidráulicos. Empezaba uno a ver gotas de agua por todos lados y en ese grado de paranoia pues empezamos a utilizar detergentes ácidos, detergentes alcalinos, desincrustantes, en fin, todo lo que nos ayudara a limpiar todo el sistema hidráulico, tratando de eliminar una posible causa por ese concepto. Adoptamos entonces el registro de consumo de agua ave día, algo que hoy todavía está vigente, que no todo el mundo utiliza, pero que es una buena herramienta para determinar si el exceso de agua vía bebedero nos daba alguna luz en el tema. Mirando la literatura de los minerales que están presentes en el agua, nos encontramos con que los que están señalados allí como el cloro, el magnesio y el sulfato tienen que ver con diarreas o con efectos laxantes en las aves. Aquí, como digo, estábamos buscando por todos lados los valores que estuvieran por fuera de norma en todos los análisis físico-químicos que hacíamos del agua y tratando de manejar el balance electrolítico en la ración también para mantener equilibrio en todos estos aspectos. Esta es una gráfica de una planta más bien pequeña, de una de las granjas pequeñas, de las muchas que tiene esta compañía o tenía en ese entonces también. Y como ven, ahí tiene unos filtros de carbón, de carbón activado, de arena, que lo que buscan es pues hacer que las aguas que son muy duras, en la mayoría del territorio nacional, el Valle del Cauca no es la excepción, pues ablandarlas y hacerlas más potables por un lado y con menos sedimentos que pudieran afectar el flujo u obstruir los conductos de agua y alteraran el funcionamiento de los bebederos. Causas estructurales, pues consultamos expertos en hidráulica de los ingenios azucareros, quienes llegaron a tratar de resolver el problema diciendo que una de las maneras sería conectar todos los circuitos hidráulicos para estabilizar las presiones, o sea, ya se le estaba metiendo ciencia más avanzada al asunto. Llegamos por último a consultar al director del Grupo de Investigación en Gestión Avanzada del Agua Urbana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, quien habló de cosas como las que estamos viendo aquí. Esto pues que de todos es sabido, las temperaturas altas aumentan el consumo de agua y por tanto aumentan también la eliminación a través de las deyecciones. Por supuesto, si se mejoran las condiciones ambientales, disminuye no solo la cantidad de agua ingerida, sino la eliminada. Pero nosotros encontramos que cuando mejoramos esas condiciones medioambientales al interior de todos los galpones, no encontramos una mejora en este aspecto. Y esa foto muestra hasta donde llegamos en términos de buscar un poco más de una temperatura más adecuada para las aves. Estos árboles fueron sembrados en esa época, ya aquí llevaban 6 años quizás de sembrados, buscando pues además darles un clima mejor en una granja que está ubicada en un clima que normalmente hace mucho calor. Aquí encima del techo, que es una teja de zinc, este es uno de los californianos que les contaba al comienzo, esta es una teja de zinc y como veíamos
también en una de las fotos del comienzo, esa teja está muy pegada prácticamente a la cabeza de las gallinas del segundo nivel y hace que adentro se sienta mucho calor, las aves deban beber mucho y pues una consecuencia directa es el incremento de las deyecciones. Esto que ven encima son polisombras. Todos los galpones entonces fueron dotados de polisombra que lo que hacen es disminuir el impacto directo del sol sobre la teja de zinc, buscando con eso, repito, disminuir el calor al interior. La edad, a través de la experiencia hemos encontrado que hay dos estadios de la vida de las gallinas en las que se ve a heces más acuosas. La primera, que suele ser la mayor en proporción de humedad, es al comienzo de la producción, digamos entre las 20 y las 25 semanas, y esta se hace evidente inclusive en piso, e incluso en aves blancas que, como lo estamos diciendo, son menos crítica la situación, pero lo veíamos aún en piso y en aves blancas en esa etapa de la vida. Y la segunda, y menor en proporción, al final del ciclo, después de la semana 70. Ambas, la primera etapa y la segunda, aparecen y desaparecen de manera espontánea y prácticamente no responden a cambios nutricionales, como entra, sale y sin hacer, digamos que ningún movimiento desde el punto de vista nutricional o de manejo. El tipo de alojamiento, buscando, repito, las causas de las heces líquidas, veíamos que en jaula, pues por ser tan evidente, se asoció con el tipo de explotación. O sea, decíamos, el problema es en las jaulas, porque en el piso pues casi siempre pasa inadvertido, de un lado porque hay una cama que normalmente suele ser suficiente, bien sea de viruta de madera, serrín o bagacillo, y salvo eventos declarados de diarreas alimentarias, tóxicas o sanitarias, digamos que en piso ese no era un problema. La Pontificia Universidad Javeriana entonces hizo un diagnóstico de la situación y se encontró con lo que se podría encontrar cualquier experto en hidráulica que se meta casi que hoy todavía a una granja avícola. Y vamos a leer algunos por ahí entre líneas. Por ejemplo, se encontró con que no se cuenta con planos ni información técnica de los sistemas de abastecimiento de agua potable, salvo granjas muy nuevas, muy modernas, diseñadas e inclusive con ingenieros a bordos, lo pueden tener. Todas las demás granjas viejas, yo creo que difícilmente se encuentra con que exista esta información. Por lo mismo, esos sistemas no cuentan con diseños técnicos. La expansión no ha sido planificada, lo que le pasa a la mayoría de las granjas avícolas cuando empiezan a crecer por una necesidad o por un interés pues simplemente de conseguir un mayor mercado, pero no obedece a una planificación organizada. Las redes, en este caso en su mayoría aéreas, con materiales y soporte inadecuado, por tanto no fiable, PVC cristalizado y agua caliente, todas esas consecuencias, repito, de una infraestructura antigua y sin orden en la planificación. El tanque madre con problemas de circulación, tiempos de retención altos, afectan la calidad, sin indicador de niveles que optimice el bombeo y reduzca la energía, o sea, el consumo de energía, sin estructura que lo soporte, con peligro en caso de sismo. Repito, esto era parte del diagnóstico que hacían los de la Universidad Javeriana y tranquilamente le calza perfecto a muchas de las granjas avícolas del país. Ni para qué seguimos detallando todo lo que hicieron en el diagnóstico, lo dejo ahí unos segundos simplemente para que lean brevemente lo que dice. Leamos, por ejemplo, el segundo párrafo, dice: tubería apoyada sobre jaulas, lo que genera perfil ondulado, facilitando depósito de sedimentos y formación de bolsas de aire. Claro, son jaulas muy viejas que van perdiendo el perfil uniforme que tenían cuando eran nuevas.
tubería que está sobre el techo de las jaulas, pues se adapta al perfil ondulado que va adquiriendo la jaula y empieza a hacer eso una ola de tubería, con las consecuencias que aquí están advirtiendo. Facilitan el depósito de sedimentos que ensucia los bebederos, que los obstruye, que produce el desperdicio de agua y los regueros y tal, o formación de bolsas de aire que le disminuyen la presión y hacen también un efecto indeseable que termina produciendo zonas húmedas. Nos llevaron a calcular el consumo de agua con medidores volumétricos, de caudal, con registrador digital, a establecer el comportamiento en una curva caudal-presión de los diferentes bebederos. Aquí tenemos continuación del diagnóstico de la Universidad Javeriana y paso porque está muy detallado. Le apuntaban inclusive el levantamiento de redes y estructuras en granjas y llevarlas a un sistema CAD, o a tener diseños hidráulicos, eléctricos y estructurales para optimizar el funcionamiento de los sistemas de distribución y contar con planos actualizados de infraestructura del suministro de agua. Los proveedores de NIPLES terminaron involucrados también en la problemática, y esta, por ejemplo, es un correo con el señor Hood de Lubin, quien era uno de los proveedores de los bebederos que teníamos, y nos daba entonces recomendaciones, sugerencias, y nos ponía tareas para tratar de resolver el problema. Llegamos a reblujar entonces los bebederos, y hablando de bebederos nos encontramos con bebederos de todo tipo, campana, canal, la copa Har y similares, y los niples, y entre los niples también hay cualquier cantidad de variedad, unos con el pin de activación vertical, en este caso los que habían allí eran los Teisidó, o niples con pin de activación 360 grados, o también niples con activación de balín. Cuando empezamos a buscar, pues montamos un plan de vigilancia de bebederos, y este era un registro, por ejemplo, donde se hacía vigilancia nocturna, galpón 1, 2 y 3, copas o niples goteando, se apuntaban el número de los copas o niples goteando y las copas rebosadas. Este era un registro que terminó siendo de medición y análisis, y aquí vemos, por ejemplo, en la primera columna el número del galpón, según la nomenclatura de esa compañía, el bebedero, el tipo y la marca. Aquí ven toda la variedad: Clark, Copa, Lubin, Sigety, Abicorbi o Teisidó. La altura anterior, hablando de centímetros de columna de agua, medido, como digo, en centímetros, y veíamos desde 300 hasta 12. Esa misma altura medida al fondo del galpón, o sea, una medición posterior. ¿Qué tipo de regulador tenía? Y vemos, por ejemplo, aquí una novedad, y es que en los bebederos de copa, donde la altura era 3 metros, no había regulador. Los que han tenido oportunidad de tener en sus galpones bebederos de copa se darán cuenta que ellos no fueron concebidos nunca con un regulador de presión. Aquí vemos mediciones de caudal en 3 puntos distintos en cada uno de esos bebederos, y como siempre se mide en centímetros cúbicos o en mililitros por minuto, y vemos mediciones tan variables como que vuelve y juega la copa 800 mililitros o centímetros cúbicos por minuto, casi 1 litro por minuto. Esa, la medición más alta. Por aquí tenemos otro muy alto, la Abicorbi de 220. Esos los más altos, hasta estos los más bajos. Estos de 30, que son, aquí vemos la marca, los Clark, 30, 30, 28. En fin, también nos inventamos una manera de medir la humedad de la cama, de manera un poco subjetiva, de 1 a 5, siendo 5 cama muy húmeda o 1 cama muy seca.
Entonces a cada uno se le otorgaba un valor subjetivo, digo, porque depende del ojo del que lo está evaluando. La edad de las aves quedaba registrada también para tratar de relacionar ese factor. El diámetro de la tubería de PVC, si era de 3/4 o de media, y en qué número de módulos estaba haciendo la medición. Había galpones de 2, de 3 y hasta de 4 módulos. Eso se graficó y se encontraba lo que está marcado allí, pues los niveles más altos de caudal, y aquí la calificación de humedad, y en la barrita más oscura la altura de la presión en centímetros de agua. Bebederos de campana, como los que vemos aquí. Estas son gallinas ponedoras en piso, también se utilizan en los pollos de engorde. Son bebederos abiertos por cuanto el agua queda a la vista de las gallinas. Bebederos de canal en desuso, bebederos abiertos, siguen abiertos de copa, con diferentes pines de activación, esto que es una lengüeta, esto que es un pin. Tenían el gran problema de que por ser un bebedero abierto se contaminan, se ensucian, algunos que nunca se limpian se les ponía una costra muy fea. Bebederos cerrados, y aquí empezamos a ver variedad de bebederos según la marca. Este por ejemplo es el Lubin, este es el Sigity, el Teisidó, que es este metálico de activación vertical, el Corti, que venía con algunas de las jaulas. Por ejemplo, esta es una jaula Tsukami que venía equipado directamente con bebederos Corti, que es este. Este que es el popular y nacional bebedero de Nipple Abicorbi, y este pues más que Nipple es un balín, el que activa la salida del agua. El Nipple Val, ahí lo ven. Por ahí derecho vamos viendo también las diferentes ubicaciones de los nipples. En este caso, este nipple está al frente de la jaula, o sea, al lado del comedero. Este es el otro tipo de nipple, el nipple Clark. Este es un nipple que, si recuerdan el cuadro de caudales, es de los que más bajo caudal tienen. Se mueve entre 20 y 30 centímetros cúbicos por minuto y sin embargo da unos resultados muy buenos. Solo para decir entonces que, contrario a la creencia que originalmente teníamos de que cuanto más agua mejor, al estilo pambeliano pues, en las gallinas no necesariamente eso es correcto. Mire, este nipple es de 22 centímetros cúbicos por minuto, y aquí ven el estado de desarrollo, de madurez sexual de esta gallina, y el resultado en estos galpones con nipple Clark era extraordinario. Como si a pesar fuera una desventaja de que el caudal apenas era 22 o 30 centímetros cúbicos por minuto. Por el contrario, cuando el caudal comienza a ser exagerado y pasa de 60 y de 80, y ni hablar si pasa de 100, termina siendo un problema de camas húmedas. Ahorita lo vamos a ver. Este cuadrito solamente para mostrar a manera de análisis la mortalidad y la producción, comparando caudal en un clima cálido. Por ejemplo, en términos de mortalidad, en la misma edad, porque estamos hablando de aves de 20 semanas, la mortalidad en un galpón que tiene nipple Teisidó semanal era 0.19 en esas 20 semanas. El que tiene el nipple Clark, a las mismas 20 semanas, o sea, unas hermanitas, tenían 0.07. Casi una tercera parte de la mortalidad del Teisidó. Este tiene un caudal de 100, aquí lo vamos a ver, aquí lo vemos, tiene 120, y el Clark tiene 22. Es una manera de decir entonces que no el que más agua tiene o bota, o el de mayor caudal, es el mejor. ¿Por qué es peor en mortalidad? Pues yo creería que es por la activación del pin. El Teisidó es de activación vertical y el Clark es de activación 360 grados. Un pin de activación 360 grados facilita el acceso al agua, y aunque tenga apenas 22 centímetros cúbicos por minuto, por donde lo toque le sale agua y es suficiente para que tenga una excelente mortalidad. Y para hablar de los huevos,
en términos de porcentaje de producción para la misma semana, el de las Stacy Doe, repito, son hermanas, eran hermanas, iba en el 10% de producción, mientras que el Clark a la misma edad tenía 15%. Eso es un 50% más de producción. Aquí lo vemos en las gráficas. El caudal y la presión tienen mucho que ver. No me voy a detener en esto porque les quiero mostrar más bien ya como el desarrollo de la problemática, contando que nos quedan 17 minutos. Hay nipples de alto caudal, o sea, este super alto que dice que está cercano a los 120 mililitros por minuto, o el más bajo que está por aquí, digamos que entre 30 y 40 mililitros por minuto, y todos están de manera directa relacionados con la columna de agua, en este caso en pulgadas. A mayor columna de agua, mayor es la posibilidad de tener caudal. Veamos en este caso, con 18 pulgadas de columna de agua está por encima de 100 mililitros por minuto, mientras que con 10 pulgadas de columna de agua, el mismo nipple, porque es el mismo nipple, apenas tiene 70 mililitros por minuto. Quiere decir eso que el caudal es determinante, la presión en centímetros de columna tiene mucho que ver con el caudal. Reguladores de presión y columna de agua. La columna de agua, ellos tienen una bolita que va flotando y donde quede la bolita mide 1 los centímetros y esa es la presión de la columna de agua en centímetros. El caudal que se mide dejando activado el pin del bebedero y midiendo la cantidad en un recipiente, encuentra uno entonces diferencias en caudal dependiendo del bebedero. Este es un bebedero, un nipple de 55 mililitros por minuto. Este, que es el Clark, tiene 22 por minuto, aquí lo estamos viendo. Este tiene 35, este tiene 35, el Stacy Doe tiene 120, y como vamos a ver ahorita, 120, como ya lo vimos en mortalidad y en producción, y como lo vamos a ver en calidad de las camas, 120 que uno a simple vista dice, uy, qué bueno, tanta agua, pues termina siendo peor. Aquí lo vemos, este es un nipple CGT que veíamos que no tenía más allá de 50, devolvámonos, 35, contra este Stacy Doe que tiene 120, son galpones del mismo tipo, jaula superpuesta con balda gallinacera, y vemos la calidad de las heces aquí, que siendo gallinaza húmeda, porque esto se activa todos los días, siendo gallinaza fresca, digamos más bien, va marcando dos conitos bien determinados. En cambio este, que tiene mucha más agua de caudal en los bebederos, aquí vemos que esto se va formando es como una plasta porque hay exceso de humedad. La copa ni hablar, aquí en esta medición dio 600 mililitros por minuto, los registros que les mostré anteriormente daban 800, y decíamos que los bebederos de copa desde su origen, desde su naturaleza, no se concibieron con regulador de presión, y la columna de agua en estos casos es de 3 metros medidos desde el límite superior donde está el nivel superior del agua hasta el nivel del bebedero. Ahí hay 3 metros sin ningún tipo de regulador, lo mismo que pasa en todos los galpones que tienen copa. Siempre el tanque está elevado, pues por efectos de gravedad y que pueda llegar al final del galpón, pero nunca tuvieron regulación. Eso atentó además con la problemática. Una vez que se fueron conociendo las problemáticas de las presiones y demás, se empezaron a hacer tanques, digamos, reguladores a nivel de cada uno de los niveles de la jaula. Este era un galpón de tres niveles, cada uno tenía su tanque, digamos, ya a nivel. Se empezaron a improvisar reguladores de todo tipo con canecas de 20 litros. Aquí vemos de esos mismos, de otro tipo,
Ya estos son los de marca que vienen con los niples y estos tanquecitos que vienen con la jaula también. La pendiente es un factor determinante en el tema de las humedades, del caudal y de la presión. Cada 100 metros, cuando hay una pendiente por encima del 3%, es necesario, además del regulador inicial, meter un regulador intermedio, so pena de tener problemas de humedad, independientemente si es una sola caída o dos caídas en el mismo galpón. El niple debe quedar de manera perpendicular. Si no queda perpendicular como en la foto, también hay riesgos de que haya exceso de derrame de líquidos. La tubería ondulada, lo que advertían los ingenieros de la Universidad Javeriana, la tubería pues va tomando la forma del perfil de la jaula vieja y todas estas ondulaciones también afectan o atentan contra el normal flujo de agua. Copas antigoteo se implementaron para tratar de defender el problema. Extensión para sacar el niple de la jaula, como veíamos originalmente las tuberías siempre quedaron sobre el techo, dificultando la bebida natural de las aves que deben estirar el cuello para poder beber como lo vemos aquí. Entonces se implementaron de manera artesanal con tubo PVC que está abierto aquí por la mitad y un huequito para hacerle una amarra artesanal con alambre para sacar el tubo unos centímetros de la jaula y permitir, como digo aquí, que el ave estire el cuello y beba de manera natural. Allá a Bicorbi le metió este tipo de soporte y aquí veíamos otra manera artesanal que era un bloquecito de madera con amarras plásticas para separar y amarrar el tubo de la jaula. Diferencias entre tubería de 3/4 y de media, digamos que en términos del confort del ave no hay ninguno. Comedero y bebedero al frente pues no es lo más adecuado, lo mejor es que el bebedero quede atrás para que las aves sean obligadas a desplazarse y la uniformidad sea mejor. Cuando quedan los dos aquí, pues las que dominan la jaula se apoderan del frente y de ahí no las mueve nadie porque tienen comida y bebida. Toda esa maniobra sirvió para que aprendida la lección, entonces pasáramos las tuberías atrás y el comedero quedara adelante. Vuelvo y digo, eso obliga a las aves a estar en constante movimiento y mejora la uniformidad. El resultado final del todo el ejercicio que hicimos dio como conclusión que el problema de las humedades de las camas la mayoría de las veces tiene que ver con los sistemas de bebederos. En este caso se debió a la obsolescencia de los equipos o de los repuestos de las copas. Las copas son un bebedero muy bueno, pero que terminan teniendo un fin muy desastroso. En este ejercicio, por ejemplo, una granja de 100.000 aves necesita 25.000 copas. Es una tarea permanente de quienes tienen copas estar cambiando gusanillos, ¿qué es esto? Y si a uno le va muy bien, cambia 1.000 gusanillos, digamos, y solamente ha arreglado el 4% del problema. El problema se hace más evidente en las noches cuando el consumo de agua cesa prácticamente en su totalidad. Entonces la presión de agua, que es de 2 metros o más, dependiendo de la altura en la que esté el bebedero, pues hace mucha fuerza sobre una estructura ya obsoleta, vencida, frágil, y empieza esto a rebosarse y a botar y a dar como resultado lo que les mostraba en las primeras fotos. Ubicado el problema, hubo que hacer una inversión de marca mayor, que fue coger todas las granjas de esa compañía, tumbar lo que había, aquí lo vemos, la tubería y las copas, desmontar todo eso y montarle a los galpones tubería nueva con niples. Aquí vemos la transición, están saliendo esta tubería con esta copa y paralelamente se va montando la tubería nueva con niple. Cuando ya está todo montado, se corta esto, se pega esto y las aves prácticamente no sufren por falta de agua más allá de 15 minutos. El panorama que cambió dramáticamente, esto era lo que había, esta es la misma granja, esto era lo que había, con bebederos de copa, y esto es lo que empezamos a disfrutar con bebedero de niple.
Otra foto de antes, en la misma granja, y después. La escoba, que es la herramienta de trabajo por excelencia en los galpones avícolas, pues volvió a ser un artículo que se usó en esta compañía, ahora sí para barrer y para limpiar el polvo, porque antes la humedad no permitía hacer otra cosa. La cama volvió a empezó a formar conos, y la presentación de la gallinaza volvió a ser la presentación de una gallinaza de gallina común y corriente. Hasta ahí, señores, la experiencia vivida que queríamos compartir con ustedes, experiencia de la vida real, de lo que suele uno encontrarse en el día a día de nuestro trabajo. Espero que les pueda servir en su propia experiencia, en la propia o en la de sus amigos o de sus colegas. No debemos dejar de decirles a ustedes que nos sigan por favor en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el canal de YouTube, donde podrán encontrar esta y todas las capacitaciones que hemos tenido hasta ahora, las 27 con esta. Invitarlos a que se sigan haciendo presente en las capacitaciones que van el tercer miércoles de cada mes, y como les decía, con la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, les damos entonces los agradecimientos por acompañarnos. Muchas gracias.